Normalmente cuando ves a uno de estos retratos de un rey o una reina europeos, o ciertos retratos del siglo XV, XVI, XVII o XVIII, lo primero que se te viene a la mente es que es una persona pues con mucho poder económico, debido a la ropa o a las joyas que trae. Y si además de esto está junto a una corona, o bueno, lleva puesta una corona, la sensación que le transmite es de un poder político importante. Lo mismo para si lleva puesta una armadura o está montando un caballo. Siempre, siempre, siempre la imagen impone, o cuando menos resalta de las del resto, y esto se debe a que desde un principio esa fue la intención, que el rey o la reina se vieran bien. O a ver, dime tú, si fueras un monarca o un emperador, a ver, ¿cómo te gustaría salir en las fotos? Pues bien, ¿no? Presumiendo el título. O ya he perdido mejor que en las fotos de la secundaria, ¿no? Bueno, pues en aquellos siglos pasaba igual, y por eso el pintor se esforzaba por quitarle todo lo negativo que pudiera tener el soberano, y en consecuencia, estos cuadros muchas veces no reflejan a la persona tal cual era, igual que hacen las aplicaciones hoy en día, con otra forma de quijada, ojos más grandes, color de piel más claro o más bronceado, bueno, en fin. Ahora, este embellecimiento podía no solamente limitarse a lo físico, como digo, los hombres traían armadura, y las mujeres, pues joyas. Al ver esto uno puede formarse también una imagen distinta del carácter de la persona, más seguro de sí mismo, más alegre, más aguerrido, más dulce, cuando en realidad podrían ser unos perfectos amargados con miedo de salir a tomar el sol en el balcón. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, pues a que los retratados en las pinturas eran seres humanos a fin de cuentas, con todos los títulos que tenían, con los mismos problemas que tú y que yo, y con algunos otros que quizás no asociarías con este tipo de personas. Porque bueno, seamos honestos, es más probable que visualices a un señor de tu barrio teniendo cáncer que a uno de estos monarcas. Pero sí les daba, ¿eh? Y también se los cargaba el payaso, como a cualquiera de nosotros los plebeyos. Y un ejemplo de esto es Alfonso XII, que murió en una tuberculosis. O Enrique de Castilla, que le dieron una pedrada en la cabeza y valió madre. Ahora, eso también aplica para las enfermedades mentales. A los reyes y reinas también les daba depresión, ansiedad, locura. Y esto último lo pude apreciar durante mis años en la preparatoria, antes de que me metiera de lleno a la historia. Y lo confirmé posteriormente en un documental de cuyo personaje les voy a hablar el día de hoy. Juana I de Castilla, o Juana de España, soberana española que literalmente se volvió loca, y se quedó así para el resto de su vida. Juana I nació siendo hija de los reyes católicos de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando, quienes son más célebres por haberle patrocinado a Colón su expedición a las Indias. Eso en América, porque allá en Europa son más conocidos por haber finiquitado la reconquista de la península ibérica, y por ser la base sobre la cual se erigió el Imperio Español. Esto pues ya lo comenté por ahí en un video, pero bueno, resumiéndolo, los reyes católicos traían una política expansionista bastante fuerte, que los llevaría a unificar España, hasta entonces dividida en pequeños reinos, como el de Castilla, el de Aragón y el de Navarra, y también a generar alianzas con otras entidades políticas. No con Francia, porque Francia era el diablo, igual que los musulmanes, pero fuera de ahí con casi cualquier país europeo. ¿Cómo hacían estas alianzas? Pues con matrimonios arreglados, ¿cómo más? Como el de la Bella Durmiente, en donde a la princesa Aurora la casaron con el príncipe Felipe. Y fíjate tú, cosa curiosa, a Juana I también la casaron con un Felipe, y como parte de una alianza matrimonial. Felipe el Hermoso fue el marido que le consiguieron a Juana. Era hijo del emperador del Sacro Imperio, otra entidad de la cual ya hemos hablado por aquí antes. Así que, bueno, pues como yerno, pues estaba más que aprobado para los reyes católicos. Era joven, era sano, tenía poder, justo lo que Juanita necesitaba. Aunque bueno, eso último lo digo en tono de ironía, porque pues obviamente a la pobre no le pidieron permiso. Nomás le dijeron, te quedas con este porque es tu deber. Y fin, se acabó. No obstante, Juana sí se enamoró de Felipe. Es más, no solamente se enamoró de él, sino que desarrolló una fuerte atracción hacia este. Casi animal. Y Felipe, al ver lo joven y bella que era su esposa, pues también sintió lo mismo. Y tanta fue la atracción entre ambos, que no habiendo pasado ni 20 minutos de haberse conocido, mandaron traer al primer sacerdote que hubiera disponible, para que les bendijera la unión y así poder consumar su matrimonio esa misma tarde. O sea, que no esperaron a la boda que estaba programada para dentro de 2 días. Nah, les ganó la calentura y quisieron tener relaciones en esa misma tarde, porque a los reyes y reinas también se les subía el líbido, Les gustaba tener intimidad,
Y para muestra, Juana y Felipe, que se la pasaban intimando mañana, tarde y noche. Al final este ritmo fue demasiado para Felipe, y comenzó a ponerle límites a Juana. Si antes lo hacía en la mañana, la tarde y la noche, ahora nada más en las noches. Sin embargo, ahora Juana fue la que repeló, y le dijo, quiero también las mañanas y tardes. Y Felipe entonces comenzó a escondérsele a Juana, o bien a ocuparse en asuntos políticos, en fin, cualquier cosa para eludir las exigencias de su ardientísima esposa. Pero esto no significa que Felipe renunciara al placer. Nah, ¿qué? El tipo sigue echando pata como decimos por ahí vulgarmente, solamente que ahora lo hizo con otras damas y doncellas de la corte, que eran menos fogosas que su esposa, y por más que intentó disimularlo, al final el tipo acabó siendo descubierto por Juana, quien de ahí en adelante comenzó a celar a Felipe, pero hasta un punto tal que le prohibió que tuviera sirvientas, o mejor dicho, personal femenino a su servicio. Aquí ya tenemos dos características que muy probablemente no asociarías con una reina, o archiduquesa, que era el título de Juana, pero que sin embargo veas muy normal en familiares o conocidos, los celos y la fogosidad. Pero espérate, que ese solamente es el comienzo. Hay por ahí otra afección de Juana que hoy en día es bastante normal, desafortunadamente, con la diferencia de que en esos tiempos, o sea, finales del 15, principios del 16, no había los medios necesarios para corregirla. Antes de eso, las enfermedades mentales, al contrario de lo que se nos muestra en las películas, no siempre aparecen a raíz de un trauma, ¿eh? Es más, el 50 o 60% son causadas por una herencia genética que las favorece, igual que la diabetes o los males cardíacos. La depresión y la ansiedad también se heredan. Y ese fue el caso de Juana I de Castilla, quien a la post sería conocida como Juana la Loca. Juana era emocionalmente inestable, no porque estuviera loca como dice su mote, sino porque, como les decía hace unos minutos, por la herencia genética. Su abuela materna, Isabel de Portugal, enviudó muy joven, y el choque emocional le produjo una demencia que la llevaría a estar encerrada el resto de sus días. Porque, como no había psicólogos ni psiquiatras, esa era la única forma que se les ocurría para lidiar con los enfermos. Isabel, la madre, también padeció de celos, e igual también llegó a tener arranques de ira, porque su esposo Fernando le era infiel con veto a saber cuántas mujeres, y además al tipo le valía, y seguía haciéndolo, igual que muchos sinvergüenzas de hoy en día. Aquí tenemos dos antecedentes, o bueno, si quieres nada más uno. El chiste es que, pues el malestar de Juana estaba más que justificado. Si lo vemos desde un punto de vista clínico, claro está. A alguien a fuerzas le iba a tocar. Si no era ella, pues hubiera sido a un hijo o a un nieto. Luego de los celos, Juana experimentó una profunda depresión. No tanto por Felipe, sino más bien por el alejamiento de sus seres queridos, de su barrio, de su ciudad, de su país. Y es que en aquellos tiempos, cuando una mujer de la realeza se casaba, forzosamente tenía que irse vivir a la casa del esposo, que casi por lo regular se encontraba en el extranjero, de tal modo que Juana tuvo que trasladarse a los Países Bajos, en la actual Bélgica, y acostumbrarse a un país que no era el suyo, cuyo clima no se parecía al de España, y alejada de su madre y de sus hermanas, y, para acabarla de molar, sin siquiera hablar la lengua que se usaba en esa nación, el francés, el cual desgraciadamente tuvo que aprender de oídas. Y no es que de repente pensara, ¡ay, extraño mi casa! No, esta melancolía ya la traía desde el primer día. No obstante, los encuentros con Felipe pues se le hacían más llevadera. Pero cuando empezaron a haber problemas, aunque ojo, esto no significa que las cosas entre Juana y Felipe terminaran, ni que la depresión de esta fuera absoluta. Había veces en las que pues le daba pequeñas treguas, o bien, ocasiones en las que Felipe volvía a acercarse a Juana, y ella pues se reanimaba. No eternamente, pero sí una temporada, o al menos hasta que Felipe volviera a ser de las suyas. Lo que ocurría primero, gracias a esto, Juana pudo dar a luz a 3 hijos durante su primera estancia en los Países Bajos, Leonor, Carlos e Isabel. Y digo primera estancia porque, sí, regresó a España, y después regresó a los Países Bajos. Ahora, ¿a qué regresó? A visitar a sus padres, obviamente. No, lo hizo porque el hijo de su hermana mayor, Isabel, había fallecido. Ah, vino al velorio. No, tampoco. Lo hizo porque el niño era heredero de los reyes católicos, por ser hijo de la primogénita. Sin embargo, el chamaco falleció luego de un año, e Isabel no resistió el parto. Y bueno, la corona pasó a manos del segundo hijo, Juan. Pero el tipo también se murió, y sin haber dejado descendencia, por lo que el trono recayó en Carlos, el primer hijo varón de la tercera hija, Juana, lo que la convertía a ella y a Felipe automáticamente en los príncipes de Asturias, o sea, en los sucesores oficiales de los reyes católicos, y futuros propietarios del entonces naciente imperio español,
que bueno, pues por ser lo que era y por tener las características que tenía, era un título que no se podía entregar por correo así nada más. No, había que irlo a recibir a España, en una ceremonia pues bastante pomposa, que fue lo que hicieron Juana y Felipe. Dejaron a los niños y se fueron a España. Entonces Juana pudo volver a reunirse con su madre y su padre, luego de 6 años de vivir en casa de Felipe, lo cual pues le alegró bastante. Vio la proclamación de Juana y Felipe, y estos quedaron como príncipes de Asturias. Encargaron otro hijo para celebrar, y de vuelta comenzaron a llevarse bien. Pero en determinado momento Felipe volvió a sentirse asfixiado por Juana, y se regresó para su casa. El asunto aquí es que lo hizo sin Juana, que no podía viajar debido al avanzado estado de gestación, y la reina le dijo que pues esperara que su esposa pariera. Pero Felipillo se la quitó diciendo que le había prometido a sus súbditos regresar antes del año. Total, que el hombre no quiso escuchar razones, y se fue, y Juana quedó en España junto a su hijo nonato, el cual llevaría el nombre de Fernando, en honor al padre de Juana, aunque este hijo no impediría que ella quisiera salir tras su marido, cosa que intentó apenas dejó de estar encinta. Sin embargo, como era invierno y las condiciones para navegar no eran las apropiadas, la reina Isabel le aconsejó a Juana que mejor se esperara la primavera, pero Juana no quiso e intentó escapar para irse por su cuenta. Obvio, los que estaban a cargo de su seguridad no la dejaron, y literalmente le cerraron las puertas de la fortaleza en la que estaba, para que, según ellos, no fuera a cometer ninguna insensatez. Y Juana se puso furiosa, tanto así que se negó a regresar a su cuarto, y en lugar de ello se quedó ahí, junto a la puerta, en pleno invierno, y recibiendo todo el sereno de la noche. Y las sirvientas: «Niña Juana, por favor regresa a su cuarto». Pero Juana: «No». Lo más que pudieron hacer fue conseguir que se resguardara en una cocina que quedaba junto al patio, y eso después de haberle rogado mucho. Entretanto, la reina Isabel se enteró por un mensajero de la conducta de Juana, y salió corriendo para tranquilizarla, cosa que, bueno, la ya madura Isabel consiguió luego de una acalorada discusión, que concluyó con que Juana sí esperaría la primavera. Así que se fue luego de que terminara el invierno, dejando al pequeño Fernando en compañía de sus abuelos maternos, igual que había hecho con sus 3 primeros hijos, que en parte fueron la razón por la que Juana quiso irse de España, junto con Felipe, que sin duda, pues bueno, andaría como un puto conejo, y por eso le urgía irse. Aparte de esto, Juana pensó equivocadamente que la querían obligar a quedarse en España, cosa que dio por confirmada cuando le cerraron las puertas de la fortaleza. Y por eso armó todo el espectáculo que comentábamos, no por caprichosa, sino por paranoica. La reina Isabel, al ver el estado emocional de su hija, inmediatamente se dio cuenta de 2 cositas. Primero, que el estado emocional de Juana no era estable. Y segundo, y más importante, que así probablemente no serviría para gobernar, por lo que el peso del reino recaería sobre su yerno Felipe, que sería una buena opción. De no ser porque... Hola, soy Felipe el Hermoso. Soy fanático de la monarquía francesa y quiero aliarme con ellos. Soy tan francófilo que antes de llegar a España me pasé a pedo por Francia y viví unos días en el palacio de Luis XII. Quería casar a mi hijo Carlos con la hija de Luis, pero lo nombraron heredero de Castilla. ¿Arroz? ¡Ay, güey! Entonces Isabel se enfrentó a una situación que en buena medida terminaría por enfermarla. La angustia de no saber qué sería el reino cuando ella y Fernando murieran. Y fue sin lugar a dudas esa misma ansiedad la que le hizo formular un testamento bastante peculiar a la hora de su muerte. Mientras tanto, en los Países Bajos, Juana volvió a reunirse con sus hijos, y con el picaflor de su marido, que, no habiendo faltado a su costumbre, se puso a cortejar a otras mujeres cuando lo abrumaron las exigencias de Juana. Entonces Juanita vio que en efecto el tipo había vuelto a salir con sus cosas, y se llenó de celos y de frustración, porque a ver, ¿para esto haber regresado de España? ¿Para esto haber vuelto a alejarse de sus padres? ¿Para que el desgraciado de su marido le saliera con lo mismo? Y comenzó a agredir y alejar a cuanta doncella se le acercase. Pero cuando digo agredir no me refiero a insultos ni a empujones. No, nada de eso, sino ataques físicos. Puñetazos, patadas, mordidas e incluso ataques con arma blanca. ¿Una espada? No. ¿Un cuchillo? Tampoco. Unas tijeras, con las que le desfiguró la cara a una chica que había sido favorecida por Felipe. Digo, descosmos esa fue la intención inicial, pero bueno, de que la desfiguró, la desfiguró. Y el esposo, al ver la inestabilidad emocional de Juana, decidió encerrarla en su cuarto y tenerla ahí de una manera indefinida, para que no le siguiera causando problemas. Esto naturalmente no mejoró nada la salud mental de Juana,
sino que todo lo contrario, la arrojó una profunda depresión similar a la que había tenido en su primera instancia. Y así se quedó, sola, a oscuras, haciendo huelga de hambre para que la dejaran salir y escribiéndole cartas de amor a su marido, donde le suplicaba que la perdonase. A veces, pues el güey le hacía caso y la buscaba, se la llevaba a la cama y bueno, pero siempre la mantenía encerrada en aquella improvisada prisión. En eso, cuando las cosas entre Juana y Felipe andaban mal, llegó hasta los Países Bajos la noticia de la muerte de la reina Isabel, lo cual instantáneamente convertía a Felipe y a Juana en los reyes de Castilla, y por consiguiente en los reyes de todo el imperio español. Y bueno, obviamente Felipe pues recibió esta noticia pues como si se hubiera ganado la lotería. Imagínate, ser el amo y señor de todo el imperio español. No obstante, la alegría de Felipe duró poco, pues antes de morir, la reina Isabel dictó un testamento en el cual lo excluía por completo del poder, dejándolo solamente en Juana, quien a su vez sería representada por su padre, Fernando, el que a fin de cuentas terminaría siendo el verdadero gobernante de Castilla. Eso hasta que su nieto Carlos cumpliera 20 años de edad. Al saber el contenido de este testamento, Felipe se enfureció y decidió emprender una guerra política contra Fernando para obligarlo a soltar el poder. En dicha guerra, Felipe buscó ganarse el favor de los sectores que habían sido maltratados o relegados por los reyes católicos, como la baja nobleza y el clero, buscando traerlos con una carta que supuestamente había sido escrita y redactada por la misma Juana. Ahí Juana básicamente invalida el testamento y manifiesta su deseo de que el poder recaiga en su esposo. Ya ven por qué les digo que supuestamente, pero además de la carta, Felipe también solicitó la ayuda de su ministro castellano, don Juan Manuel, así como de Monsieur de Beiré, hombre que se encargaría de entrevistarse con los disidentes en la península ibérica, con el objetivo de jalarlos para la causa de Felipe. Al final esa estrategia resultó porque Felipe consiguió crear un contrapeso que equilibró las cosas con Fernando. Sin embargo, para maximizar aún más su jugada, el tipo llegó a España y se puso, por llamarle de alguna manera, a hacer una gira para arrastrar gente. Claro, no lo hizo así de una forma descarada, sino que el cuate, antes de desembarcar, supo precisamente dónde los recibiría Fernando. ¿Y qué hizo? Pues ordenó desembarcar en otro lado, e ir hasta donde estaba Fernando, pero tomando un rodeo que le daría el tiempo suficiente para engrosar su cortejo. Y la gente realmente veía a Felipe como un líder que los podía librar del absolutismo de los reyes católicos, y por eso lo apoyaban. Y aparte, Juana, la heredera real, estaba con él. A ver, ¿qué más podía pedir Felipe? Pues que se le rindiese a Fernando, ¿no? Concedido. Ante toda la presión de su yerno y con el riesgo latente de una guerra civil, Fernando decidió hacerse a un lado y dejar gobernar a Felipe y a su hija. De este modo, Felipe y Juana llegaron a Valladolid y posteriormente a Burgos, donde parecía que Felipe iba a montar su gobierno. Días de triunfo, brillo cortesano, celebración de la victoria sobre Fernando. Mejor escenario, imposible. A ver, ¿quién se le resistiría ahora? Pues la misma que lo había convertido en rey. Unas fiebres repentinas, malestar inexplicable, y la muerte también se cargó a Felipe, quien apenas había podido gobernar durante 18 días. Sí, 18 días, tras los cuales vino un gobierno en solo de Juana. Esto debido a que Fernando había salido para Nápoles, y se mantendría ahí durante casi un año, a pesar de la muerte de Felipe. Mientras tanto, España viviría un limbo gubernamental, debido al desinterés de Juana por las cuestiones políticas. Y es que si bien no había estado de acuerdo con los modos de Felipe, e incluso había creído que éste la quería encerrar para quedarse con el trono, cuando enfermó, Juana lo cuidó de una manera diligente, y no se separó de él hasta que vino la muerte. Entonces la depresión de Juana aumentó por culpa del duelo, y torció su pensamiento en una época en la cual no había nadie que pudiese contenerla, razón por la cual el malestar emocional se manifestó en toda su terrible expresión, siendo la peregrinación con Felipe su episodio más doloroso. Al final, y como lo había previsto la reina Isabel, Juana no fue capaz de gobernar durante la ausencia de Fernando, teniendo que ocuparse de eso el condestable de Castilla, que, junto al duque de Nájera y el cardenal Cisneros, formaron un triunvirato, que se mantuvo hasta la llegada del rey, en 1507. ¿Te acuerdas que al inicio te dije que la condición de Juana era por herencia? ¿Que puede heredarla un hijo o un nieto suyo? Pues, ¿qué crees? María, la penúltima hija de Juana, también enfermó de depresión, por no poder superar la muerte de su marido. Había sido nombrada gobernadora de los Países Bajos, por su hermano Carlos, cargo en el cual ya no se pudo desempeñar debido al malestar emocional,
Carlos entonces supo el sufrimiento de su hermana y le ayudó a salir adelante mediante cartas de ánimo, así como con el envío de su colaborador Charles de Pupov, quien alivió mucha de la presión de María, al mismo tiempo que la guiaba en los deberes administrativos. Como de resultado de esto, Carlos consiguió que María se recuperase y se convirtiera en su más eficaz y leal colaboradora en el norte de Europa. No obstante, la atención y el cuidado mostrado por Carlos penosamente no estuvo presente en Fernando, quien, de haber obrado así, se habría convertido a sí mismo en una guía para Juana, o en un apoyo, alentándola a que gobernase su país como la reina que era. En lugar de ello, pues la encerró en el castillo de Tordesillas, con el pretexto de que, dada su falta de lucidez, podía ser usada o secuestrada por alguno de los grupos disidentes, motivo por el cual estimó que debería permanecer recluida, por su seguridad y la de su reino, y así fue como Juana finalizó sus días encerrada en una prisión, que se perpetuó hasta nuestros días, convirtiéndola en la cautiva de Tordesillas. No obstante, la prisión de Juana no fue solamente física, ya que como resultado de la muerte de Felipe y el subsecuente encierro dispuesto por su padre, el desorden emocional de Juana acrecentó todavía más, y no se curó, sumiéndola en una densa e inexorable depresión. Posteriormente, cuando falleció Fernando, el cardenal Cisneros volvió a ocuparse del gobierno, y poco después vino el gobierno de Carlos, el hijo mayor de Juana, quien sería conocido como Carlos V, y dado el parentesco uno podría esperar que este fuese más considerado con Juana, o que incluso la dejase salir de su prisión, ¿verdad? Sí, pudo, pero no fue así. De manera extraña, Carlos decidió mantener el encierro de su madre, el cual se extendería, pues ya vimos que hasta su muerte, en 1555. Algunos opinan que la razón de este prolongamiento fue debido a que, al igual que su abuelo, Carlos creía que su madre podía ser secuestrada y o usada para conspirar contra el régimen, razón por la cual este no le quiso dar la libertad. Sin embargo, a pesar de ello, Carlos jamás se olvidó de su madre, sino que por el contrario, procuró que ésta estuviera bien atendida y que gozase de buena salud, e incluso llegó a visitarla en numerosas ocasiones, siendo una de estas la Navidad, cuando en compañía de toda su familia pasaron con ella esos días de invierno. Ahora, con esto estoy diciendo que pues lo que hizo Carlos estuvo bien. Lo ideal hubiera sido que la liberara y ponerle una escolta que la siguiese a todos lados. No obstante, dada la época y el estado mental de Juana, quizás habría sido muy difícil estarla cuidando siempre, motivo por el cual la decisión de Carlos de mantenerla encerrada, más que un acto de maldad, parece tirarle por el lado de una estrategia política, maquiavélica, que le asegurase la estabilidad de su reino. Y bueno, el episodio de los comuneros parece confirmar bastante esta hipótesis, ¿eh? Y esta ha sido la historia de Juana I, una reina que tuvo una vida bastante fuera de lo común y trágica, pero que sin embargo nos ayuda a darnos cuenta de la humanidad de los reyes y reinas, y que muchas veces pasamos por alto en los libros de historia. En 1492 Cristóbal Colón descubrió el continente americano, marcando un antes y un después en toda la historia mundial. Tal hazaña fue posible gracias al respaldo de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, quienes también son famosos por finiquitar la reconquista de la península ibérica. Esto como parte de una política expansionista, que los llevaría a unificar España y a tratar de meter su influencia en Italia. Como parte de esta política, Isabel y Fernando buscaron hacer alianzas con otros reinos, como el Sacro Imperio, por ejemplo. Y como estas alianzas se hacían mediante matrimonios arreglados, los reyes católicos decidieron casar a sus hijos Juan y Juana con los hijos de Maximiliano I, el emperador del Sacro Imperio, Margarita y Felipe. De estos dos enlaces, solamente uno daría frutos, el de Juana y el de Felipe, debido a que Juan se murió sin dejar descendencia. Juana y Felipe tuvieron 6 hijos: Isabel, Leonor, Carlos, María, Fernando y Catalina, de los cuales vamos a destacar a Carlos, debido a que se convirtió en el heredero de los reyes católicos, por ser el primer hijo varón de Juana, que bueno, pues originalmente ese no era su destino. Sin embargo, con la muerte de su tío Juan, su tía Isabel, así como de su primo Miguel, la corona le llevó a sus padres, y por consiguiente a él. Pero Juana no era apta para gobernar, o al menos así lo juzgó su madre, la reina Isabel, al ver que era emocionalmente inestable, así que quien llevaría las riendas sería su yerno Felipe. El problema era que Felipe era francófilo, adoraba y reverenciaba la corona francesa, razón por la cual Isabel I
temiendo que su yerno se fuera a aliar con Francia, decidió excluirlo de su testamento, delegando toda su responsabilidad en Fernando, que gobernaría en representación de Juana. Eso hasta que su nieto Carlos cumpliera 20 años de edad. Al saber el testamento, Felipe se inconformó y fue a España para tratar de quitarle el poder a Fernando, lo cual sí consiguió, pero después se murió. Regresó Fernando y recluyó a Juana debido a sus trastornos emocionales. Carlos, que se encontraba en los Países Bajos, fue acogido por su tía Margarita, que lo cuidó y educó a la vez que regentaba aquel territorio. Al cumplir 15 años, Carlos reemplazó a su tía en la regencia, convirtiéndose en el señor de los Países Bajos. ¿A los 15 años? Sí, con 15 años. Que ok, yo sé que te parecerán muy pocos. Sin embargo, el tipo, pues realmente no se hacía cargo de las cuestiones de Estado, sino que las delegaba en sus consejeros. Él solamente se dedicaba a las fiestas y a la cacería, haciendo como si no tuviese ninguna responsabilidad. No obstante, la despreocupación de Carlos duraría poco, ya que el año siguiente falleció su abuelo Fernando, convirtiéndose entonces en el nuevo rey de España, o al menos en teoría, debido al malestar de su madre. No obstante, como esto podía no ser aceptado por los españoles, Carlos empleó una maniobra política, nunca antes vista en España, la cual consistía en hacer que se le proclamara rey conjuntamente con su madre, para que no hubiese ningún problema. Para ello solicitó la ayuda del cardenal Cisneros, quien se hacía cargo del reino en ausencia de Fernando. Este accedió, y Carlos entonces se puso en camino. Al llegar a España, Carlos pasó a ver a su madre, estuvo unos días con ella y posteriormente prosiguió hacia el interior del país, donde fue coronado. Y sí, Carlos decidió mantener el encierro de Juana, quizás por recomendación de sus consejeros, o quizás por su propio criterio. Pero bueno, como sea, la reclusión de Juana se prolongó para el resto de su vida. Mientras tanto, Carlos se convirtió en Carlos I de España, y se dispuso a organizar su gobierno, aunque no sin antes ocuparse de un pequeño asunto, su hermano menor Fernando. A diferencia de Carlos, Fernando sí había nacido en España, y era tenido por la nobleza y por buena parte del pueblo como el sucesor indiscutible de los reyes católicos, por ser natural del reino. Carlos, en cambio, pues era visto como un extranjero, como alguien ajeno a la monarquía española, razón por la cual no era tan querido como Fernando. Entreviendo que esto podía derivar en una guerra civil en favor de su hermano, Carlos se preocupó por ser lo menos extranjero posible, aprendió castellano, memorizó los usos y costumbres del reino y, más importante aún, decidió sacar a su hermano de España, mandándolo a los Países Bajos, donde quedó a cargo de su tía Margarita. De este modo, Carlos neutralizó la posibilidad de una rebelión. Lo siguiente fue visitar las provincias para confirmar la lealtad de sus súbditos. En ellas estaba cuando le llegó la noticia de que su abuelo Maximiliano había fallecido, lo cual significaba que el puesto de emperador estaba vacante y que él podía acceder a este. Como Maximiliano I era un emperador electo, el que lo sucediera también tendría que ser elegido por los 7 príncipes más grandes del imperio. Carlos lo sabía, y por eso se apresuró a tratar de ganarse el favor de estos. Pero no era el único pretendiente que tenía el imperio. Francisco I de Francia también contendió por el trono, siendo un duro rival para Carlos. A pesar de esto, el soberano español consiguió derrotar a Francisco, convirtiéndose en Carlos V, el nuevo emperador del Sacro Imperio, que es como lo llamaremos de aquí en adelante. Al igual que había ocurrido con su nombramiento en España, Carlos V tenía que ir al Sacro Imperio para ser coronado, por lo que necesitaba dinero para emprender el viaje, y este dinero lo planeaba sacar de España, de sus súbditos, que debían contribuir para que su rey pudiera solventar los gastos. Esto pues no le hizo nada de gracia a los españoles, quienes con toda razón se preguntaban: ¿y a mí en qué me beneficia que usted se convierta en emperador del Sacro Imperio? Eso queda re lejos. No, mejor ocúpese de las cuestiones españolas, que más falta nos hacen. Viendo que los súbditos no estaban dispuestos a colaborar, Carlos V les aseguró que resolvería las cuestiones nacionales, pero después de realizar su viaje al Sacro Imperio, y estos de vuelta le dijeron que no. Entonces Carlos V los presionó y los presionó, hasta que estos aceptaron otorgarle el dinero. Y así fue como Carlos V realizó su viaje al Sacro Imperio, haciendo una pequeña parada en Inglaterra, para entrevistarse con Enrique VIII, soberano de aquel país y esposo de su tía Catalina. Pero aquella no era una visita familiar, sino política. Y es que a raíz de la elección de Carlos, Francisco I se enemistó con este, y comenzó a buscar aliados que le ayudasen a fastidiarlo. Uno de esos posibles aliados era Enrique VIII, de ahí la necesidad de visitarlo para tratar de jalarlo hacia su bando. Y esta estrategia resultó, o al menos de momento, pues Enrique reconoció las ventajas de tener una alianza con Carlos V, y aceptó celebrar una segunda reunión, ahora en el continente. Ya más tranquilo, Carlos continuó con su camino. Al llegar al Sacro Imperio, convocó a los Estados Generales para pedirles dinero. Después se encaminó a la ciudad de
Aquisgrán, donde se encuentra la tumba de Carlomagno. Ahí fue coronado. Y Europa tuvo un nuevo emperador. Emperador que, bueno, más que ventaja se había ganado un montón de problemas al recibir el título. Para comenzar estuvo la cuestión comunera, insurrección que se dio por el descontento español. A nadie le hizo gracia que el rey se fuera a atender asuntos externos, en lugar de resolver las problemáticas de España. Y con dinero español, que era lo peor de todo. Así que, más pronto que tarde se comenzaron a dar las primeras rebeliones. En un principio Carlos V no se preocupó demasiado por esta cuestión. Sí, mandó instrucciones para que se aplastase la rebelión, pero digamos que esto no le quitaba el sueño. Sin embargo, todo cambió cuando los comuneros alcanzaron Tordesillas, el lugar donde se hallaba recluida su madre, Juana, e intentaron convencerla de que se plegara a su causa. Carlos V entonces supo que tenía que actuar rápido y ponerse más enérgico. Así lo hizo, y en poco tiempo comenzó a doblegar a los comuneros, derrotándolos finalmente y pacificando el territorio español. En segundo lugar estuvo la cuestión de Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico que inició en Alemania un movimiento revolucionario conocido como la Reforma Protestante. En ella Lutero se quejaba de la Iglesia Católica por considerar que se había alejado de las enseñanzas de Cristo y en consecuencia proponía reformar toda la religión cristiana, lo cual provocó la ira del Papa León X, quien le exigió a Carlos V que aplacara el movimiento de Lutero. Lutero era súbdito del Sacro Imperio, de ahí la exigencia del Papa. Sin embargo, había algo más en la petición del pontífice. El Papa no estaba muy conforme con la elección de Carlos, porque él ya contaba con posesiones en Italia, herencia de los reyes católicos. A criterio del Papa, si Carlos ganaba aún más poder, pues bien podría animarse a intervenir más en la península itálica, lo que pondría en peligro la independencia del Vaticano. Por eso no le caía en gracia que el nieto de Maximiliano ahora fuese emperador. A Carlos V no se le pasaba este detalle, y rápidamente convocó a Lutero para tratar de disuadirlo por las buenas, y así evitar que León X empezara a conspirar contra él. Además, pues bueno, tenía que velar por la religión católica, porque era la de sus antepasados, y no sería bien visto que éste no hiciera nada. Mas las intenciones de Carlos se vieron frustradas, porque Lutero no se retractó, empeñándose aún más en su reforma. Esto disgustó bastante a Carlos V, pero como antes había dado garantías de que no iba a castigar a Lutero, pues tuvo que dejarlo ir, aunque eso sí, prohibió el movimiento de Lutero, para que no continuara extendiéndose, cosa que a la larga tampoco resultaría, y Carlos tendría que batallar contra el protestantismo. Finalmente estaban Francia y Turquía, enemigos que Carlos se había echado encima por recibir el Sacro Imperio, el primero por venganza y el segundo porque hostilizaba el oriente europeo. No, pues qué bonita la herencia de Carlos, pero como él solito fue el que la quiso asumir, pues... Y tras el episodio con Lutero, Carlos V regresó a España para castigar a los comuneros y para preparar la defensa de su reino, ya que Francia no tardaba en atacar, y así lo hizo. Pero Carlos supo rechazarla en todos los frentes, tanto en el español como en el italiano. Porque Francisco también amenazó las propiedades que Carlos tenía en Italia, y no solamente mandó tropas, sino que él mismo las comandó, como queriendo asegurarse de que las cosas iban a salir bien. No obstante, las fuerzas de Francisco fueron derrotadas en Italia, y cayó prisionero, siendo trasladado a Madrid y presentado ante Carlos V, quien lo obligó a firmar la paz. Viendo que no tenía otra opción, Francisco I aceptó y posteriormente fue puesto en libertad, o mejor dicho, fue intercambiado por 2 de sus hijos, que se quedarían como rehenes en lugar de su padre, porque Carlos V no se fiaba del todo de Francisco, y pensaba que pues podría no respetar el acuerdo, y tuvo razón. Más pronto que tarde Francisco I se olvidó de la promesa que le había hecho a Carlos V, y de nuevo arremetió contra sus posesiones en Italia. La cosa es que Francisco no estaba solo, ahora el soberano francés había formado una alianza con Enrique VIII de Inglaterra, con Clemente VII, el nuevo papa, y por increíble que parezca, con Solimán el Magnífico, el sultán de Turquía, que atacó la parte este del Sacro Imperio. Viendo que Francisco había faltado a su juramento, Carlos V destinó tropas a Italia y al Sacro Imperio, donde se encontraba su hermano Fernando. Aquí es cuando tiene lugar uno de los episodios más bochornosos en la vida de Carlos V, ya que luego de derrotar a las tropas francesas y pontificias, sus hombres cayeron sobre Roma, la saquearon y capturaron al Papa, para sorpresa de Carlos V. ¡Qué escándalo! ¿Cómo que un rey que dice llamarse católico la agarra contra el Papa? ¡No! ¡Qué horror! Y el tipo, intentando arreglar todo el desmán que habían hecho sus fuerzas, mandó liberar al Papa, se disculpó con todos los católicos de Europa e intentó llegar a un acuerdo con Clemente VII. Para fortuna de Carlos V, Clemente aceptó sus disculpas, y lo que es más,
hicieron un pacto que concluyó con la coronación de Carlos por parte del pontífice. Ahora Carlos V tenía el visto bueno del Papa, por lo cual nadie en toda la cristiandad podía poner en entredicho su fidelidad hacia la religión. Para esta coronación Carlos V tuvo que viajar a Italia, pero además de recibir el título, también se dedicó a pacificar aquella región, en parte porque tenía propiedades ahí y en parte por petición del Papa, tarea que consiguió a semejanza de lo que había hecho en España. Dominada la península itálica, se dispuso a regresar a Iberia. Sin embargo, no lo hizo, porque sus deberes en el Sacro Imperio requerían de su presencia. Ahí el protestantismo continuaba expandiéndose, dándole inestabilidad al centro y oriente de Europa, que, recordemos, seguía amenazado por las tropas de Solimán. Intentando resolver el asunto, Carlos V se reunió con varios príncipes alemanes, que habían abrazado al protestantismo, para hacerles cambiar de opinión. Pero, como le había pasado con Lutero, estas pláticas fueron inútiles, y Carlos V tuvo que contentarse con simplemente seguir condenando el protestantismo. Por otro lado, la guerra contra Francia le dio un respiro, pues antes de que el Papa lo coronase, se negoció la paz entre ambas potencias, todo gracias a la intervención de su tía Margarita, que pudo concertar un acuerdo con la reina madre de Francia, Luisa de Saboya. Además de esto, la tía de Carlos también pudo negociar con Inglaterra, despejando bastante el panorama a su sobrino. Lamentablemente, la tía Margarita se murió cuando Carlos se encontraba en el Sacro Imperio, y este la reemplazó con su hermana María, para que gobernase los Países Bajos. ¿Por qué con su hermana María? Pues porque necesitaba a alguien de su entera confianza para que lo representase en aquel sitio. ¿Y qué mejor que un familiar? Operación similar a la que realizó en España, con su esposa Isabel, y en el Sacro Imperio con su hermano Fernando, al que convirtió en el rey de los romanos. Antes de continuar, debemos hablar un poco de la vida familiar de Carlos V, ya que el hombre contrajo matrimonio con la princesa Isabel de Portugal en 1525, siendo la única esposa que éste tuvo durante toda su vida. Con ella procreó 6 hijos, de los cuales sobrevivieron 3, Felipe, María y Juana, llamados haciendo honor al padre, la madre y la hermana de Carlos V. Al igual que todos los matrimonios de la época, el de Carlos V e Isabel fue concertado por motivos políticos, que en este caso fue la alianza con Portugal. Pero dejando todo el tema político de lado, Carlos sí se enamoró de Isabel, tanto sí que cuando ella murió en 1539, se encerró durante casi un mes a llorar su pérdida, olvidándose de las cuestiones de Estado. Isabel por su parte también se enamoró del rey español, sufriendo amargamente sus ausencias, en las que la dejaba a cargo de España, en calidad de gobernadora, podríamos decir. Y como vemos, estas ausencias no fueron cosa rara en la vida de Carlos V, así que, pues intenta imaginarte a la pobre Isabel. Los problemas en Italia, las guerras contra Francisco, y los asuntos del Sacro Imperio. En fin, al emperador le sobraban motivos para dejar España. Y uno más, la cruzada contra Solimán, que acomodaba guerra en el oriente del imperio, razón por la cual Carlos V tuvo que defender la ciudad de Viena, luego de ser coronado por el Papa. Ahí Carlos consiguió derrotar a las tropas del sultán, librando al centro de Europa de la ocupación musulmana. Sin embargo, este no fue el único escenario en el que se desarrolló la guerra contra Solimán. También estuvieron las costas de África, lugar donde las tropas de Carlos debieron combatir contra el más peligroso aliado de los turcos, el pirata Barbarroja. Barbarroja tenía 2 bases en el norte de África: Argel, cercana a España, y Túnez, cercana a Italia, y desde allí amenazaba todo el Mediterráneo occidental. Viendo el riesgo que todo esto representaba para su imperio, Carlos V decidió atacarlas. La primera de estas fue Túnez, donde tuvo éxito, poniendo en retirada a Barbarroja. La segunda fue Argel, la cual realizó también para contentar a sus súbditos de España, porque constantemente les pedía dinero para financiar sus viajes. Ahí Carlos V no tuvo tanta suerte, siendo derrotado por las fuerzas del pirata. Sin embargo, aún con todo y este descalabro militar, el imperio de Carlos V continuó siendo lo bastante fuerte para mantener a raya a los turcos, situación que se mantendría con su hijo Felipe. El detalle aquí es que nunca jamás se volvió a intentar una operación similar a la de Argel, en parte por los gastos que algo así representaba, en parte por la edad de Carlos, quien tenía más de 40, y en parte porque el emperador pasó los últimos años de su vida dedicado a otras cuestiones. ¡Nel! ¡Qué paz ni qué nada! ¡Ahorita mismo vas a ver de lo que soy capaz! ¡Viejo cara de perro! Francisco I otra vez volvió a guerrear contra Carlos V, y no una,
sino 2 veces. La primera por atacar al duque de Saboya, aliado de Carlos, y cuyos dominios estaban próximos a Italia. Carlos, quien recién regresaba de la empresa de Túnez, supo del riesgo que esto representaba para su imperio, y por ello decidió actuar, para castigar la osadía de Francisco. Sin embargo, esta maniobra no logró tener el éxito que Carlos quería, ya que apenas si pudo hacerle daño a Francisco, esto debido a que se defendió bien. La situación entonces tuvo que ser resuelta por intervención del Papa, quien logró mediar entre ambas partes, consiguiendo que éstas firmasen una tregua de 10 años, década que sin dudas hubiera sido aprovechada por Carlos para resolver las otras problemáticas que tenía. No obstante, Francisco eligió terminar la tregua mucho antes de lo acordado, poniendo como pretexto la muerte de 2 de sus embajadores en Italia. A Carlos lo responsabilizaba de estos crímenes, y por eso volvió a agarrar las armas. Carlos, que ya para entonces deseaba acabar con Francisco de una vez por todas, le respondió de la misma manera, y otra vez se hizo la guerra entre ambos rivales. Al final la victoria fue para Carlos, quien incluso logró poner bajo alerta a la ciudad de París. Ya derrotado, Francisco decidió hacer las paces con Carlos, y por enésima vez se inició un periodo de tregua entre ambos monarcas, pero este sería el definitivo, ya que Francisco moriría en 1547, heredando el trono a su hijo, Enrique II, que pues no tenía el mismo ímpetu bélico que su padre, por lo cual no le hizo la guerra a ¿A qué? ¿Que sí se la hizo? ¿Que salió con los alemanes? ¿Cómo? ¡Ay, güey! Otro de los problemas que agobiaron a Carlos durante sus últimos años fue la bronca con los príncipes alemanes del Sacro Imperio. Carlos V se cansó de negociar con ellos la cuestión religiosa y les declaró la guerra, empleando todos sus recursos en una campaña que concluyó con la derrota de los rebeldes en el sur de Alemania. Sin embargo, los príncipes alemanes volvieron a alzarse contra Carlos, ahora no solo por la cuestión religiosa, sino por un tema nacionalista. Por todo el Sacro Imperio circuló el rumor de que Carlos había proyectado a su hijo Felipe como su sucesor, tanto en España como en el Sacro Imperio, lo cual era juzgado como intolerable por los príncipes alemanes, pues no estaban dispuestos a ser gobernados por un extranjero, porque Felipe había nacido en España, lo cual producía un efecto similar al que en su día tuvo su padre cuando llegó a la península ibérica. Además de esto, pensaban que con la designación de Felipe estarían más sujetos al yugo imperial y que sus libertades serían suprimidas, cosa que se mezcló con el recuerdo de la guerra anterior, y ¡puf!, nació la rebelión. Y aquí es donde entra Enrique de Francia, pues los príncipes alemanes buscaron tener su apoyo en esta insurrección. Al principio el tipo desconfió de los alemanes y no se metió a pelearse contra Carlos. No obstante, todo cambió cuando los alemanes le propusieron convertirse en el rey de los romanos, si resultaban victoriosos. Y ahí sí, Enrique II le declaró la guerra a Carlos V, por ambicioso. De esta última contienda, Carlos saldría con resultados bastante ambiguos, pues por un lado pudo concertar la paz con los príncipes alemanes, logrando incluso que estos deshicieran su arreglo con Francia. Pero por el otro, no consiguió ninguna victoria decisiva sobre Enrique II, quedando prácticamente impunes las agresiones de este. Sin embargo, paralelamente ocurrió algo fortuito para Carlos, la muerte del joven rey inglés Eduardo VI, hijo de Enrique VIII, y el ascenso de María Tudor, soberana cuyos ideales estaban en sintonía con los de Carlos, y que además era soltera. ¡Ah, caray! ¿Y qué tiene que ver que era soltera? Ah, pues porque Felipe, el hijo de Carlos, se había quedado viudo, y por consiguiente podía contraer matrimonio con María Tudor, lo cual significaba tener una alianza con Inglaterra, para así poder echarle montón a Francia si ésta se animaba a pelear. Emocionado por esta posibilidad, Carlos V impulsó el acercamiento con Inglaterra, reemplazó a su embajador en Londres por uno más eficiente, entró en pláticas con Felipe y con María, y finalmente concretó la unión entre ambos, lo cual significó el último gran éxito para Carlos V. Posteriormente, la madre de Carlos, Juana, murió a los 75 años de edad, en 1555, evento que fue tomado por el emperador como una señal de que debía retirarse de la vida política. Entonces Carlos V decidió dividir sus dominios entre Felipe y Fernando. A su hijo le dejó el reino de España, junto con todas las propiedades de ultramar, así como los Países Bajos, y a su hermano Fernando, el Sacro Imperio, que a su vez lo pasaría a su hijo Maximiliano. Resolución que, bueno, quizás fue tomada para evitar
evitar más rebeliones en Alemania, ya que, a diferencia de Felipe, Fernando y Maximiliano sí eran vistos como naturales del Sacro Imperio, por lo que muchos deseaban que se convirtieran en los sucesores de Carlos V, y de este modo también la familia de Carlos quedó dividida, entre la rama que se quedó en España y la rama que se quedó en el Sacro Imperio. En cuanto a los problemas religiosos, Carlos V confiaba en que Fernando pudiera resolverlos de la mejor manera, ya fuera apagando el protestantismo, o bien, si esto no era posible, pues por lo menos evitando que se desplazara a la religión católica. Luego de dejar todo preparado para Felipe y para Fernando, Carlos V abdicó y se retiró al pueblo de Yuste, en España, donde vivió sus últimos años, muriendo finalmente en 1558. Sus restos están enterrados en el monasterio del Escorial, en Madrid, cosa que resulta realmente curiosa porque en vida Carlos apenas si pasó tiempo en España. Hijo mayor de Isabel de Portugal y de Carlos V, Felipe II nació en Valladolid, España, el 21 de mayo de 1527. Respetando las costumbres de la época, el niño fue educado junto a otros nobles de su misma edad, pero seguramente preparándose para su futuro reinado. Empeñado en permanentes disputas militares, políticas y diplomáticas, su padre pasaba largos periodos fuera de España. Durante una de esas ausencias, falleció Isabel de Portugal. Felipe tan solo tenía 12 años de edad y debió de cabezar el cortejo que condujo los restos de su madre hasta Granada, donde sería sepultada junto a los reyes católicos. En mayo de 1583, pocos días antes de cumplir 16 años, el príncipe asumió la regencia de España. 6 meses después, se casó con su prima María Manuela de Portugal. Su primer matrimonio, duró menos de 2 años, ya que su esposa murió en 1545, pocos días después de dar a luz a su hijo Carlos. En 1553, María Tudor, hija de Catalina de Aragón y Enrique VIII, ascendió al trono e impuso el retorno al catolicismo en Inglaterra, a la cual su padre la había separado de Roma cuando el papado se negó a la anulación de su matrimonio con Catalina. El casamiento de María Tudor, que era prima de Carlos V, con Felipe, favorecía tanto al emperador como a ella, que debía enfrentar la oposición del nuevo clero anglicano, desplazado por el regreso al catolicismo. La reina inglesa no era bella y tenía 38 años de edad. Felipe, de en aquel entonces 27 años, dijo mientras navegaba hacia Inglaterra: «Este no es un viaje de placer, es una cruzada». Pero los intereses políticos eran más importantes que los gustos personales. Para María Tudor, el matrimonio le serviría para arraigar el catolicismo en su reino. Para Felipe, Inglaterra compensaría la pérdida de Alemania cuando Carlos V, ante la imposibilidad de mantener bajo un único cetro los inmensos territorios del imperio, decidió dividirlos entre su hermano Fernando y su hijo Felipe. El príncipe se convirtió así en Felipe II, rey de España y de sus dominios, entre los que se contaba gran parte de Italia, Flandes, los Países Bajos y las colonias de América. Pero junto con estos territorios, el nuevo rey también heredó el conflicto con Francia. Ahí, sobreviviendo a Francisco I, la guerra se prolongó con su hijo Enrique II, y también estaba el problema con los turcos otomanos, que eran una terrible amenaza para los dos herederos del emperador. Fernando los tenía de vecinos en la frontera oriental de sus dominios. Felipe II soportaba su predominio marítimo en el Mediterráneo. Las continuas guerras entre España y Francia habían consumido muchos de los recursos humanos y financieros de los eternos rivales, pero Felipe contaba con el oro y la plata que le llegaban de América, y por su matrimonio con María Tudor tenía a Inglaterra como aliada. Enrique II, luego de la paz de Augsburgo en 1555,
ya no tenía como aliados a los príncipes protestantes alemanes, y los problemas del sultán Solimán en Oriente debilitaron el apoyo otomano hacia su causa. De ahí que a comienzos de 1556, coincidiendo con la abdicación de Carlos V, se firmara la tregua de Versalles, durante la cual el rey francés y los sucesores del emperador fijaron los términos de la paz que creían definitiva. Pero tanto la paz de Augsburgo como la tregua de Versalles fueron estimadas como perjudiciales para Roma por el Papa Paulo IV, quien era adversario del Imperio Español. Según la paz de Augsburgo, pactada sin intervención del papado, los príncipes alemanes podrían optar libremente entre el catolicismo y el protestantismo como religión oficial de sus dominios, un tanto que la tregua de Versalles restaba a los estados pontificios el apoyo de los franceses para enfrentar al rey de España. Paulo IV entonces inició una serie de ataques verbales y diplomáticos contra Felipe II. El rey español era un convencido católico y, consecuentemente, respetuoso de la autoridad del pontífice, pero también era un hombre de estado que debía velar por los intereses de su reino. Luego de tolerar pacientemente la hostilidad de Roma, Felipe II ordenó al duque de Alba, el virrey de Nápoles, a avanzar con sus tropas sobre la religión romana en una maniobra exclusivamente persuasiva. Ante esto, los cortesanos más belicosos del rey francés le aconsejaron intervenir. Como resultado, en marzo de 1557, un ejército al mando del duque de Guisa invadió Italia para atacar Milán, derrumbando así la tregua de Versalles. Paulo IV aconsejó al duque que, en lugar de avanzar contra Milán, atravesara los estados pontificios y cayera sobre Nápoles. Mientras tanto, fuerzas españolas al mando de Manuel Filiberto, duque de Saboya, marcharon sobre París y obtuvieron una rotunda victoria en San Quintín, en agosto de 1557. El desastre francés fue mayúsculo y París quedó a merced de los españoles. Sin embargo, quizás por faltas de abastecimiento, el duque de Saboya se replegó hacia los Países Bajos. Esto permitió que las fuerzas del duque de Guisa, que regresaban apresuradamente de Italia para defender la capital francesa, se detuvieran en Calais y conquistaran la ciudad, ocupada desde mucho antes por los ingleses, aliados de España. El inesperado triunfo dio a Enrique II la oportunidad de negociar una paz honorable. En abril de 1559 se firmaron los tratados de Cateau-Cambrésis entre españoles y franceses por una parte y franceses e ingleses por otra. Meses antes de este acuerdo, María Tudor falleció, por lo que posteriormente Felipe se casó con la primogénita del rey francés, Isabel de Valois, con lo que se refrendó el acuerdo de Cateau-Cambrésis. Por su parte, entre Inglaterra y Francia, el principal punto de discusión era la posesión de Calois. La nueva reina de Inglaterra, Isabel I, hermanastra de María Tudor, y todavía no muy segura en el trono, debió aceptar que Calois quedara en poder de Francia durante 8 años, luego de los cuales ésta debería reintegrarse a Inglaterra o pagar una indemnización por su posición definitiva. La paz de Cateau-Cambrésis terminó con las guerras que involucraron a toda Europa, como las que protagonizaron Carlos V y Francisco I en la primera mitad del siglo XVI. Y aunque excepcionalmente hubo algún enfrentamiento de este tipo, las disputas entre las potencias europeas se resolverían en conflictos parciales. Muy preocupados por los problemas religiosos y políticos internos, Enrique II de Francia e Isabel de Inglaterra no podían ni pensar en guerras de conquista y debieron conformarse con el manejo hábil de sus relaciones diplomáticas. Por su parte, Felipe II, a la cabeza de la potencia hegemónica de entonces, no fue un rey soldado como su padre. Nunca comandó personalmente un ejército
ni pisó un campo de batalla. Fue fundamentalmente un rey administrador, recluido en el Palacio del Escorial. Felipe II pasó su reinado negociando y redactando acuerdos y ordenanzas. Se dice que todo documento oficial pasaba por sus manos, ganándole el sobrenombre del Rey Papelero. Pero además de su preocupación por la organización, Felipe II debió mantener la unidad de su reino y sus dominios. En tal sentido, el primer problema se le presentó dentro de la propia España, en Granada. Granada había sido el último reducto de la ocupación morisca, y aunque su población había adoptado el catolicismo luego de la reconquista de los Reyes Católicos en 1492, los musulmanes en privado mantenían su antigua religión, sus costumbres y su lengua. Desde 1566 se habían extremado las medidas para adaptar a los musulmanes a las tradiciones españolas, pero los resultados habían sido negativos, y muchos de ellos habían escapado a las montañas. El problema se agravó en 1568, cuando se supo que esos grupos rebeldes se habían organizado y pedido ayuda a los musulmanes de Marruecos, en África. Tropas del reino llegaron a Granada para combatir la sublevación, pero la lucha se prolongó por las dificultades del terreno. Buscando terminar el conflicto, Felipe II nombró como comandante de las operaciones a su hermanastro Don Juan de Austria. A mediados de 1570, la rebelión quedó aplastada, y para evitar la repetición de estos hechos, el rey ordenó deportar a los musulmanes a Castilla y repoblar Granada con colonos cristianos. Junto con los problemas del sur de España, empeoró la situación de los Países Bajos, que resistían el centralismo de Felipe II. Países Bajos tenían como regente a la hermanastra del rey, Margarita de Parma, a la cual un grupo local de nobles y burgueses destacados presentó sus reclamaciones por las actividades de la Inquisición y la instalación de tropas españolas en su país. Un funcionario de la regencia tildó de mendigos a los solicitantes, mote que estos adoptaron como símbolo de identificación. Al mismo tiempo, en la vecina región de Flandes se saqueaban y destruían templos y conventos. Ahí, como en los Países Bajos, la más intransigente de las corrientes protestantes, el calvinismo, había penetrado profundamente a pesar de los esfuerzos de Felipe II por imponer el catolicismo. Pese a su preferencia por la diplomacia, la gravedad de la situación impuso a Felipe a la guerra. En 1567, el duque de Alba, el más brillante de los generales españoles, partió hacia los Países Bajos al frente de un numeroso ejército para terminar con las perturbaciones a cualquier costo. A su vez, los llamados mendigos se habían organizado militarmente, y en Guillermo Nassau, príncipe de Orange de origen alemán y protestante, encontraron un prestigioso jefe. Luego de refriegas menores donde triunfaron los rebeldes, se produjo una batalla decisiva en Fleming, donde el duque de Alba obtuvo una importante victoria. El desastre de sus fuerzas obligó al príncipe de Orange a huir transitoriamente de su país, pero la guerra no había terminado. La represión que impuso el duque de Alba en los Países Bajos afectó a su próspera economía. Esto decidió a muchos de sus habitantes católicos, sobre todo a los de la región del sur, a plegarse a los protestantes rebeldes. El sabotaje y la acción sorpresiva fue la táctica elegida por los mendigos, los cuales se sumaron a una flota de corsarios que el príncipe de Orange organizó para hostigar a las naves españolas. Esos barcos posteriormente serían la base del poderío marítimo holandés. Mientras esto sucedía en el Mar del Norte,
el Mediterráneo occidental era barrido por la armada turca. Sicilia, el sur de Italia y hasta las Islas Baleares fueron saqueadas por los otomanos, que en 1570 arrebataron Chipre a los venecianos. La idea del Papa Pío V de una alianza para defender Italia fue inmediatamente apoyada por Felipe II. A las naves genovesas y venecianas se sumaron las españolas. Don Juan de Austria fue el comandante de la expedición. En una acción temeraria, Don Juan decidió jugar su suerte en una única batalla, en las costas de Grecia. El encuentro se produjo el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto, donde combatieron 208 naves cristianas contra 273 musulmanas. Los turcos sufrieron una derrota total. La mayor parte de sus barcos fueron hundidos y 8,000 de sus tripulantes murieron en batalla. Luego de Lepanto, Felipe II intentó asestar otro golpe a los musulmanes, ahora en el norte de África. Una nueva expedición, comandada también por Don Juan de Austria, logró en 1573 apoderarse de Túnez y de Bizerta. Pero el triunfo fue efímero, pues un año después, los turcos consiguieron recuperar esas ciudades africanas. En ese mismo año, 1573, Felipe II decidió reemplazar al duque de Alba como gobernador de los Países Bajos, donde los conflictos religiosos y políticos se seguían agravando. Pero la actitud más tolerante de Regersand, el nuevo gobernador, tampoco produjo los resultados positivos. Al morir Regersand en 1576, las tropas españolas de ocupación se amotinaron y saquearon poblados y ciudades, sobre todo Amberes, en tanto que representantes de la mayoría de las provincias de los Países Bajos se aliaron en la llamada Pacificación de Gante y solicitaban la eliminación de la Inquisición y el restablecimiento de sus antiguos derechos, respaldando sus exigencias con las armas. Mientras tanto, la muerte del rey de Portugal, Don Sebastián, quien guerreaba contra las tropas musulmanas en el norte de África, posibilitó el viejo sueño de unificar la península ibérica en un solo reino. El joven rey portugués no dejó descendientes, por lo cual el trono fue heredado por su viejo tío, el cardenal Don Enrique, quien a su vez fallecería en 1580. Hijo de la emperatriz Isabel de Portugal, Felipe II tenía derechos sobre el trono vacante, pero lo mismo pensaban otros nobles emparentados con la familia real, sobre todo el duque de Braganza. Como el rey español había manejado hábilmente sus relaciones con Portugal, una parte de la nobleza estaba de su parte. Pero por si las dudas, un importante ejército mandado por el duque de Alba se hizo presente para reafirmar las pretensiones al trono. Las cortes portuguesas terminaron reconociendo como soberano a Felipe II, quien juró respetar las leyes y nombró a nombres en cargos importantes del reino. La unión de España y Portugal significó la anexión del último reino independiente de la península y la incorporación de vastos territorios y posesiones portuguesas en América, África, India y el lejano oriente al ya de por sí extenso imperio español. Pero este crecimiento de la potencia hegemónica de España aumentó el recelo de los otros reinos europeos, fundamentalmente Francia e Inglaterra. En Francia, Enrique II había muerto en 1559, siendo sucedido por su hijo Francisco II, y cuando éste falleció, por Carlos IX, aunque el verdadero poder lo ejerció la madre de ambos, Catalina de Médicis. En materia religiosa, el reino estaba profundamente dividido entre católicos y protestantes de la iglesia calvinista.
entre los cuales se desataron violentos enfrentamientos armados. A la cabeza de los católicos franceses estaba el poderoso duque de Guisa, a la de los protestantes el almirante Caligay y Antonio de Borbón, rey de Navarra, pequeño estado independiente de los Pirineos. Unos y otros encontraron apoyo exterior en España e Inglaterra respectivamente. En 1572, Catalina de Médicis y sus cortesanos católicos convencieron a Carlos IX que los protestantes de Francia, también llamados hugonotes, conspiraban contra su vida, por lo cual el rey ordenó una inmediata y sangrienta represión. El 24 de agosto de dicho año, en la llamada Noche de San Bartolomé, soldados y grupos exaltados eliminaron a los hugonotes en las ciudades y poblados de Francia. Los hugonotes formaron entonces la Unión Protestante, que organizó un ejército y controló varias ciudades francesas, entre ellas la del puerto de Rochelle. No todos los católicos de Francia aprobaron los sucesos de San Bartolomé. Un sector moderado, que enfrentaba en la corte al duque de Guisa, demandó mayor tolerancia para resolver las controversias religiosas. Sin embargo, y pese a que el rey aceptó finalmente este criterio, las luchas religiosas se prolongaron. En Inglaterra, mientras tanto, los católicos no reconocían a Isabel I, pues la consideraban hija ilegítima de Enrique VIII, a quien Roma en su momento no le autorizó divorciarse de Catalina de Aragón, ni por consiguiente casarse con Ana Bolena, madre de la reina. La cuestionada Isabel I se fue inclinando hacia el anglicanismo, mientras que los católicos ingleses recibieron apoyo de Felipe II. Pese a la cautela con que ambos soberanos manejaron sus relaciones, la tensión entre España e Inglaterra fue en aumento. Esa situación se agravó cuando María Estuardo, reina católica de Escocia, fue derrocada por un movimiento de tendencias calvinistas y buscó refugio en la corte de su prima Isabel. A su pesar, María Estuardo se vio complicada en los conflictos entre protestantes y católicos, hasta constituir una presencia molesta para la reina inglesa, quien a su vez desarrollaba un doble y disimulado ataque contra Felipe II. Por un lado, alentaba acciones piratas contra las naves españolas que regresaban cargadas de riquezas de España, y por el otro, apoyaba las rebeliones protestantes en los Países Bajos. Alejandro Farnesio, que era ahí gobernador desde la muerte de Don Juan de Austria, demostró su talento tanto en el campo de batalla como en las negociaciones diplomáticas, logrando dividir a las provincias del sur, católicas e industriales, de las del norte, protestantes y mercantiles. Los católicos se agruparon en la Liga de Arras para sostener su fe y lograr un acuerdo con España. Los protestantes, nucleados en la Unión de Utrecht, ratificaron su posición antiespañola y sus convicciones protestantes. Si bien Farnesio estuvo a punto de someterse a las provincias del norte, la Unión de Utrecht, evitando enfrentamientos decisivos y utilizando su flota como corsarios para saquear los galeones españoles, consiguió mantener su independencia, apoyada por los sectores protestantes de Alemania, Francia e Inglaterra. La Unión de Utrecht, cuyo centro comercial era Ámsterdam, sería reconocida a mediados del siglo XVII como un estado independiente, con el nombre de Provincias Unidas, mientras que España mantendría su dominio sobre la región del sur, la actual Bélgica. La lucha política y diplomática entre Isabel I y Felipe II se transformó en un abierto conflicto armado cuyo detonante fue la muerte de María Estuardo, acusada de traición
y ajusticiada en Inglaterra en 1587. Una poderosa flota de 130 buques, tripulada por 3.000 marinos y transportando 18.000 soldados, partió de Lisboa el 30 de mayo de 1588, con la intención de invadir Inglaterra, pero su comandante, el duque de Medina de Sidonia, no supo contrarrestar los ataques de los rápidos navíos ingleses, que, sin arriesgarse a una batalla total, atacaban a la escuadra española y se retiraban. Esto, sumado a una fuerte tempestad y a los llamados burlotes, dispersaron a la flota que, sin tocar la costa inglesa y con grandes pérdidas, regresó a España. La victoria incrementó aún más el poderío marítimo inglés, cuyos corsarios llegaron a sacar los propios puertos de la península, como en el caso de Cádiz. En Francia, mientras tanto, el rey Enrique III se apoyaba en el sector protestante para enfrentar a la poderosa familia de los Guisa, fervientes católicos. Como el rey no tenía más descendientes, su sucesión debía recaer en Enrique de Borbón, rey de Navarra y reconocido protestante. Inmediatamente Felipe II respaldó al duque de Guisa en su pretensión al trono. Así se inició la guerra de los tres Enriques: Enrique III, Enrique duque de Guisa y Enrique de Borbón. El rey francés pactó primero con el duque de Guisa, pero luego lo desvivió y reconoció como su sucesor a Enrique de Navarra. Cuando Felipe III fue muerto por un complot de católicos, Felipe II, a su vez, propuso para el trono de Francia a su hija, contrariando la ley sálica que solo reconocía la rama masculina para la sucesión real. Pero el rey de Navarra fue reconocido por los protestantes franceses como Enrique IV y paulatinamente obtuvo el apoyo de los católicos, impulsado por sus sentimientos nacionalistas. Por entonces, Felipe II enfrentaba una delicada situación en el reino de Aragón, que seguramente le recordaría uno de los consejos políticos de su padre: desconfiar tanto de los franceses como de los aragoneses. En Francia, Enrique IV, a pesar de haberse convertido al catolicismo, declaró la guerra contra los españoles en 1595. Si bien la primera batalla en Fontaine-Française fue una victoria francesa, la lucha se prolongó sin resultados definitivos. Finalmente, a mediados de 1598, Felipe II y Enrique IV firmaron una paz que, en muchos aspectos, fue similar a la de Cateau-Cambrésis. Enrique IV inició la dinastía de los Borbones, que sucedieron a los Valois como reyes de Francia. Su edicto de Nantes de 1598 contribuyó a la tolerancia religiosa y a la pacificación de su reino, con lo que se restableció la economía, afectada por las sucesivas guerras. La base hegemónica francesa del siglo XVII es obra de su reinado. Un mes después de la paz, Felipe II, gravemente enfermo, abandonó Madrid y se refugió en el Escorial, donde fallecería el 13 de septiembre de 1598 a los 71 años de edad. El Renacimiento español, que abarcó los siglos XVI y XVII, tuvo antecedentes en el humanismo europeo y en el Renacimiento italiano, cuyas influencias penetraron en España durante el reinado de los Reyes Católicos. Su momento de mayor esplendor se produjo entre 1550 y 1650, por lo cual se llamó a este periodo el Siglo de Oro Español. En los primeros 50 años de esa espléndida etapa cultural,
el imperio español alcanzó su máximo poderío, al punto de que pudo decirse con justicia que en sus territorios jamás se ponía el sol. Sin embargo, durante los últimos años España fue perdiendo la supremacía ante las potencias emergentes, Francia e Inglaterra, que finalmente le arrebataron su hegemonía política europea y el dominio de los mares, respectivamente. Durante los siglos XVI y XVII, el trono de España estuvo en poder de los Habsburgo, también llamados los Austrias, por el origen de su familia. Por sus excelentes dotes de gobernantes, a Carlos V y a Felipe II se los llamó los Austrias mayores. Como Austrias menores, por el contrario, fueron calificados el hijo y el nieto de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, durante cuyo reinado se produjo la declinación política y económica de España. Al finalizar el siglo XVI, todavía la situación de España era fuerte, muy fuerte. Esto debido a que los turcos habían frenado su política expansionista, luego de la derrota sufrida en Lepanto. Pero no solamente era la retirada de los turcos. En el occidente, el rey de Francia, Enrique IV, se convirtió al catolicismo, lo cual fortaleció la situación de España. Aunado a ello, los enfrentamientos entre España e Inglaterra no produjeron mayores daños para la primera, y la corona española se vio beneficiada por la anexación de Portugal, así como los dominios de ultramar de esta, y por la mejoría experimentada en sus relaciones con el papado. A comienzos del siglo XVII, la situación internacional era muy favorable para España también. En Inglaterra, Jacobo I había sucedido a Isabel I, fallecida en 1603. Las ideas políticas y las convicciones religiosas del nuevo rey, hijo de María Estuardo, eran muy opuestas a las de su antecesora. Jacobo I admiraba a España y buscó acercarse a ella, y su política despertó una fuerte oposición interna. Más al sur, en Francia, Enrique IV se empeñaba por entonces en reconstruir la economía de su país, gravemente afectada por la guerra que mantuvieron con España hasta 1598. En esa tarea contó con la eficaz colaboración del duque de Sully, autor del plan para el fomento de la agricultura, el comercio y el saneamiento de las finanzas del reino. El éxito alcanzado convertiría a Francia nuevamente en un poderoso rival para España, pero el asesinato de Enrique IV en 1610 dio la regencia a la reina madre, María de Médicis. Esto porque el hijo de Enrique IV aún era menor de edad y pues no podía gobernar. Esta era una mujer dominante, fervientemente católica y tan admiradora de España como Jacobo I. El duque de Sully fue dejado de lado por la regente, quien se rodeó de consejeros italianos. La austeridad de Enrique IV fue reemplazada por el despilfarro de una corte que consumió los recursos acumulados por el rey fallecido. La tolerancia religiosa que impusiera en Francia el Edicto de Nantes de 1598 no fue respetada y reaparecieron conflictos entre los católicos y protestantes. Simultáneamente crecía la oposición general hacia la regente y sus consejeros italianos. Por su parte, España lograba una tregua con Holanda, por la cual el imperio aceptaba la independencia holandesa, a cambio de la suspensión de los ataques de sus buques corsarios. El debilitamiento de Francia y la disminución de ataques marítimos por parte de Inglaterra y Holanda favorecieron mucho a España, cuya economía dependía cada vez más de las materias primas y metales preciosos de sus colonias americanas, que llegaban por vía marítima. Pero esas favorables condiciones internacionales variaron poco después. En 1617, la ascensión al trono de Luis XIII terminó con la política de su madre, María de Médicis. Los consejeros italianos fueron expulsados de la corte francesa, donde comenzó a destacarse el cardenal Richelieu. Para entonces, la llamada rama austriaca de los Habsburgo se tambaleaba peligrosamente. Austriaca, porque recordemos que Carlos V había separado a su familia en dos, la rama española y la rama austriaca, la primera al mando de su hijo Felipe y la segunda a cargo de su hermano Fernando. Esta última rama básicamente dominaba los territorios del Sacro Imperio, o sea, el centro y este de Europa, y se sostuvo bajo el mando de los descendientes de Fernando. Uno de ellos fue Matías I,
quien a su vez era primo de Felipe II, un gobernante con arrebatos absolutistas tan marcados que despertaron rápidamente la oposición entre los príncipes alemanes, todo aunado a las tensiones religiosas internas que ya existían, complicando aún más la situación en aquel rincón del planeta. Resulta que los protestantes, tanto luteranos como calvinistas, seguían confiscando los bienes de la Iglesia Católica en sus respectivos dominios. Esto a pesar de los términos de la Paz de Augsburgo de 1555. Los calvinistas, que no habían participado en los acuerdos de Augsburgo, se habían extendido por el centro y sur de Alemania, así como por el reino de Bohemia. Aunque los príncipes alemanes coincidían en su oposición hacia la política absolutista del emperador Matías, estaban separados en materia religiosa, lo que determinó la aparición de dos poderosas instituciones: la Unión Evangélica, cuyo jefe era el elector Federico, quien aglutinó a los protestantes calvinistas, y la Liga Católica, donde se agruparon sus rivales. En 1615, cuando se planteó la sucesión del emperador, un hombre ya viejo y sin descendencia, esta recayó en su pariente Fernando, duque de Estiria, ferviente católico y defensor del absolutismo político. La elección del duque de Estiria para la sucesión fue aceptada por Austria y Hungría, pero encontró una fuerte oposición en Bohemia, sobre todo entre la alta nobleza checa, mayormente calvinista. En un incidente conocido como la defenestración de Praga, un grupo de nobles checos arrojó por la ventana de un castillo a dos destacados consejeros del imperio, lo que provocó en 1618 el estallido de la llamada Guerra de los 30 años. Los checos rebeldes disolvieron el Consejo Real y sus tropas ocuparon casi toda Bohemia, proclamando la destitución de los Habsburgo y reconociendo como su rey al elector Federico, quien contó con el apoyo de la Unión Evangélica y de los holandeses, que contribuyeron con dinero. El duque de Estiria, ya coronado emperador ante la muerte de Matías I, con el nombre de Fernando II, fue decididamente respaldado por los príncipes católicos alemanes, encabezados por Maximiliano de Baviera y por Felipe III de España. Francia se mantuvo neutral, al igual que los luteranos alemanes, salvo el elector de Sajonia, que apoyó a Fernando, tentado por las promesas de beneficios territoriales. A finales de 1620, las tropas de Baviera, Austria y España derrotaron a un desorganizado ejército de Bohemia, reforzado con mercenarios alemanes y grupos de húngaros. La rebelión de Bohemia quedó totalmente aplastada y Praga fue recuperada. Simultáneamente, un ejército español ocupó el Palatinado. Esos fulminantes éxitos territoriales desbarataron a la Unión Evangélica y el rebelde Federico terminó en el destierro. Luego de algunos ajusticiamientos y confiscaciones de bienes, se implantó el catolicismo como la única religión en Bohemia. Maximiliano de Baviera fue promovido a elector del Sacro Imperio y recibió el Palatinado, aunque el gobierno de esa región en realidad quedó en manos españolas. En 1621, al fallecer su padre, Felipe IV ascendió al trono de España. Ese año terminaba la tregua con Holanda y el nuevo rey, alentado por las recientes victorias militares, intentó su reconquista. Los holandeses recibieron el apoyo de Francia e Inglaterra, pero mientras que los aliados no obtuvieron ninguna victoria decisiva, los españoles conquistaron la importante ciudad holandesa de Breda, en una acción que inmortalizaría el famoso cuadro de Velázquez, La rendición de Breda. Las victorias de los Habsburgo eran victorias católicas, que los príncipes luteranos del norte de Alemania no podían aceptar resignadamente, por lo que se rompió el tenso equilibrio en el que se mantenían católicos y protestantes dentro del imperio. Pronto, un nuevo contendiente se sumó al conflicto: Cristian IV, rey luterano de Dinamarca y Noruega, iniciándose así la segunda etapa de la Guerra de los 30 años. Declarado enemigo de los Habsburgo, Cristian se animó a desembarcar con una pequeña fuerza
en Alemania, seguro de contar con el apoyo de los príncipes protestantes locales, y así sucedió. A pesar de la previsible cooperación de Holanda e Inglaterra, el apoyo de estos se limitó a una, limitada ayuda financiera, mientras que el rey escandinavo logró reunir un ejército de 20.000 hombres. Por su parte, Fernando II contó con los servicios del general alemán Wallenstein, quien reclutó un ejército mercenario con hombres venidos de toda Europa. En 1626, la Liga Católica comandada por el general belga Tilly derrotó al ejército de Christian el Luther, norte de Alemania, mientras que Wallenstein y sus mercenarios asolaban las regiones vecinas. El estado luterano de Brandenburgo, entonces neutral, se volcó a favor de los Habsburgo. En 1629, Cristian IV fue obligado a firmar la paz en Lübeck y se retiró a sus dominios escandinavos, pero un edicto imperial que obligaba a la restitución de bienes que le habían sido confiscados a la Iglesia Católica disgustó a los príncipes protestantes, quienes encontraron un nuevo paladín en otro soberano luterano, Gustavo Adolfo de Suecia. El rey sueco, experto guerrero y hábil diplomático, había extendido su soberanía en Finlandia, Estonia, Livonia y el estuario de Vístula. Para dominar el Báltico le faltaba conquistar las costas alemanas, y la ocasión se le presentaba asumiendo la defensa de los príncipes protestantes del norte de dicho país. Sus planes fueron apoyados decididamente por Francia, donde el cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XIII y virtual gobernante, sostenía que la grandeza de su reino dependía de la ruina de los Habsburgo. Su condición de prelado católico impedía que Richelieu respaldara abiertamente al rey luterano, pero le facilitó armas y dinero, a cambio de la promesa de la libertad de cultos en aquellas regiones que eventualmente conquistara. La solapada complicidad francesa evidencia el predominio de los intereses nacionales sobre las convicciones religiosas. Y si no me creen, pues a ver, solamente mediten esto. El rey católico de Francia apoyaba en una guerra religiosa al bando protestante. En 1630, Gustavo Adolfo y 10.000 soldados ocuparon las guarniciones del norte de Alemania, obligando a Pomerania a reconocer su soberanía, y además conquistaron el ducado de Mecklemburgo. Muchos de los mercenarios de Wallenstein, licenciados por Fernando para terminar con sus saqueos, se incorporaron a las fuerzas invasoras, lo cual duplicó su número. Los estados de Brandenburgo, Sajonia y otros todavía indecisos se plegaron al rey sueco cuando el general Tilly rindió a la ciudad luterana de Magdeburgo y ordenó que fuera incendiada. Avanzando hacia el sur, las fuerzas de Gustavo Adolfo y los príncipes protestantes derrotaron a los ejércitos católicos de Tilly en la batalla de Leipzig en 1631. Victorioso, el rey sueco siguió su avance hacia el sur e invadió Baviera. En abril de 1632, Tilly con sus fuerzas rehechas salió a su encuentro en Leipzig, pero fue derrotado y muerto en batalla. El rey sueco con esto estaba tan solamente un paso de llegar a Austria. Muerto Tilly, Fernando II recurrió nuevamente a Wallenstein y sus mercenarios, y a su pariente Felipe IV, quien, cómo no, corrió otra vez en su auxilio. Los ejércitos del rey sueco y de Wallenstein se enfrentaron en Lutzen. La victoria fue para los protestantes, pero Gustavo Adolfo fue gravemente herido y moriría poco después a los 38 años. Batidas posteriormente por los mercenarios de Wallenstein y las tropas imperiales, las fuerzas suecas y los príncipes protestantes fueron retirándose de los territorios ocupados. A comienzos de 1634, Wallenstein fue asesinado por jefes imperiales. Se cree que el atentado fue ordenado por el mismísimo emperador, quien sospechaba que el jefe mercenario buscaba entenderse con sus enemigos. Estos, a su vez, ante los desmanes de las tropas suecas que cometían pillajes, asaltos y asesinatos, iniciaron tentativas para terminar con las hostilidades. A mediados de 1635, el emperador y muchos príncipes protestantes alemanes firmaron la paz.
Pero cuando todo parecía arreglado, Francia resolvió participar abiertamente en el conflicto, ¿sí? Otra vez por culpa del cardenal Richelieu, con lo cual se reinició la Guerra de los 30 años. Francia entonces redobló su ayuda a los protestantes, para que continuaran luchando, mientras que sus ejércitos se lanzaban contra las fronteras españolas. Felipe IV debió resistir el ataque simultáneo de los franceses en los Países Bajos, el Franco Condado, Milán y la península ibérica. Sin embargo, las tropas españolas pronto pasaron a la ofensiva y llegaron casi hasta París. Al año siguiente, en 1637, otro de sus ejércitos ocupó la región sur de Francia. Mientras tanto, la activa diplomacia de Richelieu no descansaba, alentando perturbaciones internas en el reinado de Felipe IV. La nobleza portuguesa decidió independizarse y coronar a un miembro de la familia de Braganza como rey de Portugal, Juan IV, poniendo fin a 60 años de fusión con el trono español. Al mismo tiempo estallaban rebeliones en Cataluña y en Nápoles, respaldadas por los recursos y la habilidad política del cardenal francés, que conseguía con esto distraer las fuerzas de su enemigo. La ofensiva española fue contenida en todos los frentes, y en 1643, en Racoi, los franceses obtuvieron una victoria importante que les permitió enviar refuerzos a los protestantes alemanes, los cuales seguían luchando contra el Sacro Imperio. Ahí Fernando III, que había sucedido a su padre como emperador, presionado en varios frentes y con los franceses a la puerta de Viena, iniciaba tentativas de paz, que prosperaron luego de la muerte de Richelieu en 1642. A pesar de que España se negó a pactar, Fernando III, Francia y sus aliados protestantes firmaron la paz de Westfalia en 1648. Según lo acordado, cada príncipe era soberano de su territorio, lo cual reducía al emperador a un papel casi honorífico. Francia recibió Alsacia y confirmó su soberanía sobre Metz, Toul y Verdún. Suecia obtuvo por otra parte Pomerania y Berma. Como los territorios repartidos pertenecían al Sacro Imperio, Francia y Suecia integrarían dietas imperiales que decidirían la política de Alemania. El reparto determinó la aparición de otra poderosa soberanía, la de Prusia, de la que nacería posteriormente el reino del mismo nombre. La paz de Westfalia ratificó también la independencia de Suiza y Holanda y contempló aspectos religiosos, reconociendo todas las secularizaciones anteriores a 1624 y obteniendo los calvinistas los mismos derechos que los luteranos. Obviamente, el acuerdo debilitaba el poderío de los Habsburgo, y así, la idea de una poderosa hegemonía política terminaba, y nacía la de un equilibrio de poder entre los estados soberanos. De este modo terminó la Guerra de los 30 años, que comenzó con un enfrentamiento entre católicos y protestantes del Sacro Imperio, y se redujo a una lucha entre dos dinastías católicas, la de los Habsburgo y los Borbón. Pero a pesar de no recibir ayuda de su pariente Fernando III, Felipe IV de España decidió continuar su guerra contra Francia, lo cual fue un grave error por parte de España, ya que los soldados franceses continuaron luchando eficazmente en los Países Bajos y el norte de España. Luego de una decisiva victoria francesa, en la Batalla de las Dunas, España decidió aceptar la paz en 1659 y entregar Artois, el Rosellón, así como una parte de los Países Bajos. A pesar de que España desfallecía, Felipe IV intentó todavía recuperar Portugal, agregando otra derrota más a su reinado antes de morir, en 1665. Su hijo, Carlos II, heredaba un reino empobrecido y debilitado. Un largo proceso llevó a España del esplendor a la decadencia, evidenciado en la disminución de la población, la crisis productiva y el alto nivel de concentración de la riqueza. A la mortandad provocada por las epidemias a comienzos del siglo XVI se sumaron las expulsiones de los judíos y musulmanes, el sector más productivo de una población drenada permanentemente por las guerras y la colonización de América, porque, todo el mundo se quería ir para allá.
La afluencia de metales preciosos del Nuevo Mundo generó un gran aumento en los costos de los productos nacionales, que comenzaron a ser reemplazados por importaciones, las cuales se llevaron en pago dichos metales. Por otra parte, la extensión de latifundios en poder de la alta nobleza y el clero eliminó a los medianos y pequeños propietarios rurales, reduciendo la producción agropecuaria, la crisis manufacturera y mercantil, la excesiva centralización gubernamental y los altos impuestos debilitaron a las ciudades y a sus burguesías, en beneficio de una nobleza de corte que mantuvo su desprecio medieval por el trabajo, vaya, que eran unos flojos, e impidió el desarrollo de una economía capitalista como la adoptada en los estados prósperos de la época. Un pesado aparato administrativo no siempre eficaz y honesto, y la tendencia de los Austrias menores a delegar sus obligaciones en sus cortesanos favoritos despertaron rivalidades e intrigas palaciegas que debilitaron la unidad interna. Fue en esa cambiante atmósfera donde la grandeza política y económica de la época de Carlos V y Felipe II pasó a la decadencia de Felipe III y Felipe IV, que transcurrió el siglo de oro del pensamiento, las artes y las letras españolas, uno de cuyos antecedentes es el ilustre Garcilaso de la Vega, representante cabal del caballero ilustrado y galante de la corte del emperador Carlos V. Soldado y poeta, cantó en hermosos y apasionados versos el paisaje y la vida campestre, antes de morir a los 33 años, por heridas de guerra. Juan Boscán, poeta y progresista, contemporáneo y amigo de Garcilaso, era catalán, pero escribió la mayoría de sus obras en castellano, que durante los siglos XVI y XVII era la lengua más estudiada en Europa, luego del latín, claro está. Aunque en España se hacía teatro desde hace varios siglos con los autos sacramentales, los cuales se significaban episodios religiosos, se reconoce a Lope de Rueda como el padre del teatro nacional. Inspiradas en las comedias italianas, las piezas de Lope de Rueda se destacan por sus ágiles diálogos, el carácter de sus personajes y la introducción de numerosos recursos para su representación. Las funciones que al principio se realizaban en palacios y las cortes fueron llevadas por él y sus contemporáneos a la calle y, a través de giras, a pueblos y ciudades, con lo cual se popularizó el arte dramático. A finales del siglo XVI se publicó en España una novela histórica precursora del género, Las Guerras Civiles de Granada, de Ginés Pérez de Hita, en cuyo ameno y vivido relato se intercalan romances, o sea, poesías referidas al tema. También de contenido histórico es el largo poema de Araucana, de Alonso Ercilla, donde se narra la tenaz resistencia indígena a la conquista española en Chile. Pero no solamente las obras de ficción alcanzaron un alto nivel durante el siglo de oro. A Antonio de Guevara, el padre Victoria y Fray Bartolomé de las Casas trataron problemas de gobierno, derecho internacional y filosofía política en sus escritos, mientras que notables historiadores como Florián del Campo, Jerónimo de Zurita, Bernal Díaz del Castillo y Antonio Herrera, entre muchos otros, se ocuparon de hechos de su tiempo, tanto del viejo como del nuevo mundo. Por aquel tiempo en España nació un tipo de novela típicamente española, llamada la picaresca, cuyo primer exponente es el Lazarillo de Tormes, de autor anónimo. Realistas y satíricas, estas novelas describen el mundo de los pícaros, las costumbres de las aldeas y sus ruidosos mesones, y la personalidad de los hidalgos, pobres pero orgullosos. En tanto que la picaresca era pura espontaneidad y desparpajo, la poesía de Luis de Góngora fue una elaboración preciosísima, aunque a veces pues de difícil comprensión, como en el caso de Polifemo y las Soledades. Sin embargo, por su musicalidad, sus giros y su perfección verbal, Góngora marcó el más alto nivel de la poética castellana. Su estilo, llamado cultismo o gongorismo, fue imitado por muchos poetas de su tiempo, así como posteriores. Su contemporáneo, Lope de Vega, hombre de extraordinaria vitalidad, fue el mayor dramaturgo del siglo de oro. Se estima que escribió alrededor de 1800 obras, de las cuales solamente se conservan 500. Lope alcanzó su máxima perfección en la poesía dramática, por la riqueza del lenguaje y
y el tratamiento escénico. Entre sus muchas obras, hoy clásicas, se cuentan Fuente Ovejuna, El mejor alcalde, El rey y Peribáñez. Pero indudablemente la obra más ilustre del Siglo de Oro fue Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, cuyo protagonista, el caballero de la triste figura, cómico y sublime, ridículo y trágico, es una de las grandes creaciones literarias de todos los tiempos, tanto como su opuesto, el fiel, sensato y astuto escudero Sancho Panza. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.